Este fue un pedido por Benjamín Turra. Avatar es una franquicia que realmente me encanta. Bah, a quien no le gusta, ¿no? Y entre todas las malas noticias recientes que hicieron al 2026, con la caída de un 60% en la audiencia de live action de Netflix, que hackearon a Paramount y liquearon la película, siendo que seguramente muchos proyectos anunciados y no anunciados de animación se vayan a perder, digamos que el pedido de Benjamín me vino como una bendición caída de los cielos. Hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar Avatar de Dark Horse y ver si son dignas secuelas del clásico animado de Nickelodeon. Pero primero, una pequeña introducción. Bien, recapitulemos. Con la salida de la leyenda de Korra en Nickelodeon hace ya tantos años, también se planteó reavivar la saga de Aang a través de 3 trilogías de cómics que fueron saliendo con los años y que de hecho siguen hasta el día de hoy. Discutiblemente el proyecto más exitoso en ese sentido. En nuestro caso nos vamos a centrar en hablar un rato de la trilogía original ubicada un año después del final de la serie animada, que al principio no le tenía mucha fe, ya que siento que continuar una historia que en ejecución estaba completa medio que es una mezcla entre un riesgo y que sentís que sobra, como pasó con el largometraje, que no está mal pero se siente redundante y que definitivamente vi en Paramount Plus. Pero igual, sorpresivamente, me llevé una grata sorpresa. Vamos a analizar cada uno. De las 3 entregas, por lo que veo, La Promesa es la que menos se habla y sin embargo fue la que mejor me vendió la idea de que la historia de Aang puede seguir y no sentirse forzado. De hecho, se hace la gran pregunta de si encontrar el balance que tanto se habló en la serie clásica era volver al estado previo a la expansión de la Nación del Fuego, o si detrás de eso hay una respuesta más compleja. Y bueno, acá la premisa de punto de partida es que sacar a Ozai del poder fue simplemente el primer paso para dar una discusión que se tornó mucho más compleja de lo que esperaba y que dentro de todo llevaron muy bien. El punto con el conflicto de La Promesa son las colonias de la Nación del Fuego en el Reino de la Tierra. ¿Qué carajo haces con una población implantada hace más de 100 años que ya tendió sus raíces acá y ya tiene generaciones y que construyó un sentido de pertenencia en ese lugar? Pero al mismo tiempo tenés gente que no los quiere más ahí. Es todo un tema, algo que de hecho ha pasado en el mundo real y eso está muy bien. Y lo interesante es que de la situación se generan fricciones que van escalando entre Zuko y Aang, siendo el Avatar alguien que realmente ahora, en un periodo de paz, empieza a anhelar el mundo que perdió, teniendo a lo largo de todo el cómic pequeños momentos donde se da cuenta de las cosas que se han perdido del estilo de vida de los nómadas del aire y que posiblemente nunca van a volver. Por su parte, toda la experiencia de Zuko en la serie original, viviendo con la gente del Reino de la Tierra y en esta oportunidad darse el tiempo de convivir con los pobladores de las colonias, le hacen dar cuenta que lo que quiere hacer el Avatar y el Rey de la Tierra, si bien nace de buenas intenciones, terminan separando familias, amigos e incluso podríamos decir que están literalmente desarticulando una forma de cultura nueva. Es una discusión que el cómic, si bien lo hace algo acelerado, te permite ver desde todos los puntos de vista y no es tan simple como A o B tiene razón. La historia te permite generar ese sentimiento de querer proteger a los colonos que llaman a ese espacio su hogar desde que nacieron, pero al mismo tiempo podés visibilizar y entender que otros miembros del Reino de la Tierra quiere que se vayan porque los ven como una cicatriz sin cerrar de una invasión que se extendió por 100 años. Es dificilísimo, es súper complicado y es súper creíble que esta sea una situación en el mundo de Avatar después de lo que fue la cruzada de Ozai. ¿Quién tiene razón acá? No lo sé, es muy complejo. Otro aspecto que valoro es que Zuko está muy solo en la historia. El rol del Señor del Fuego es pesado y todo este proceso no es algo fácil y eso permite meter a Ozai en la historia de forma orgánica al Zuko, pedirle su opinión de algo que no tiene una solución real y realmente lo hicieron muy bien. El rol de Ozai es fascinante porque el tipo se sigue sintiendo como un manipulador hijo de mil puta, pero podés detectar que al final del día lo que lo mueve es el legado y bienestar de la Nación del Fuego y por eso decide orientar a Zuko desde su perspectiva. Y lo más loco es que si bien el man obviamente sigue siendo un tirano en su núcleo, en su corazón, hay algunos puntos y ángulos que le otorgan a Zuko que son bastante válidos. Incluso le quita algo de peso de sus hombros sobre ciertas inseguridades que tiene el
al chabón. Es como que el viejo ya no le importa si su hijo es digno o no de ser el Señor del Fuego. No importa si lo aprueba o no. Lo es. Y está a cargo de esa nación. Y lo va a intentar orientar porque la nación del fuego está por sobre todas las cosas. Y es fascinante. ¿Es una redención del ex Señor del Fuego? No, para nada. Me animo a decir que de hecho redobla la apuesta en sus creencias a lo largo de estos diálogos que tiene. Pero gana algo de dimensionalidad que de hecho siento que le estaba faltando en la historia original. Y se agradece un montón. Ahora, también hay un subplot de Toph y su escuela de Metal Control que, siéndote sincero, me pareció medio al pedo y algo desconectado del conflicto principal. A ver, entiendo que cumple una función narrativa, ya que vuelve a mostrar el mismo tema de los conflictos y el cambio cultural desde otro ángulo. Los hijos y nietos de colonos de la Nación del Fuego ya no son pertenecientes a un solo lugar, y acá tenemos maestros tierra, maestros hierro, acero, como quieras llamarlos, intentando convivir con antiguos maestros fuego. Hay una sinergia en ese lugar. Pero la verdad no es suficiente, lo lamento, pero termina siendo redundante y algo aburrido. Especialmente porque te saca tiempo de todo lo que estaban explorando con Zuko, porque desde afuera parecería que Zuko está intentando hacer lo mismo que habría hecho Sai, porque está incumpliendo los tratados de paz y quiere conservar las colonias, y pareciera, y se puede interpretar para el que no entiende todo el contexto, que está intentando fortalecer a la Nación del Fuego, es como una regresión absoluta. Pero acá es lo importante, el contexto que nos da a nosotros como lectores, la historia de Zuko, lo que vimos que pasó del libro 1 al libro 3 originales animados, te cambia por completo esa lectura. Jamás puedes ponerte del lado de los personajes que piensan que es una regresión, porque ves lo que siempre vimos, Zuko queriendo proteger a personas concretas, personas que son generalmente marginales, como lo viene haciendo desde el libro 2. De hecho, la historia hace un contraste muy bueno con Kuei, si no mal creo que recuerdo que se llamaba, que era el rey de la tierra, porque Kuei no es un mal tipo, pero prácticamente no conoce el mundo real. Siempre vivió en una nube. Es el precio que pagó por ser lo que fue en la serie animada con todo el asunto de no hay guerra en Ba Sing Se. Y acá está intentando hacer las cosas bien, y en el proceso carece todavía de las herramientas. Hay como un proceso de maduración sin terminar. No es que mágicamente ahora es un gran rey. Zuko, en cambio, pasó buena parte de la serie original viviendo entre los campesinos, refugiados y soldados del Reino de la Tierra. Compartió sus problemas y hasta los protegió. Irónicamente, el nuevo Señor del Fuego termina entendiendo mejor a la gente del Reino Tierra que el propio rey que los gobierna, y por eso capta también todo el tema de las colonias, comparado con Kuei e incluso con Aang, ya que todo ese cruce de culturas, esa convivencia de ideas, eso de aprender de otra cultura, ya lo vivió en carne propia. Es excelente, es el personaje ideal para estar viviendo este conflicto y empujando por las colonias. Es excelente lo que hicieron. El cómic además tiene un acierto de mostrar a los propios habitantes de las colonias bastante divididos. Algunos quieren seguir siendo parte de la Nación del Fuego, otros sienten que pertenecen al Reino de la Tierra, otros no saben qué hacer, no saben qué pensar, están totalmente perdidos porque nunca se esperaron una situación así. Esa tensión hace que el conflicto se sienta mucho más humano y evita que todo se reduzca a una pelea entre gobiernos, a pesar de que hay una. Finalmente, también hay una idea interesante con la ruptura entre Aang y Roku, porque está bueno el tema de generar tensiones con vidas pasadas, pero a lo que llegan es algo redundante, podríamos decir, porque perdemos páginas enteras, valiosas páginas enteras, que no son muchas, sobre un debate que termina con Aang haciendo la suya y no siguiendo los consejos de los otros porque vive en el pasado. Y amigo, está todo bien, pero es el final de la serie animada. Es como, ¿por qué gastar tiempo en el mismo conflicto otra vez con un skin diferente? Pero bueno, en definitiva, La Promesa me sorprendió mucho. No es perfecta, tiene algunas tramas secundarias que no terminan de despegar y ciertos momentos medio forzados, especialmente toda la relación de Katara y Aang, que ahora Aang se triggería al modo turbo super avatar por cualquier pelotudez que le pasa a Katara. Pero bueno, valoro que toma el conflicto político más importante que dejó el final de Avatar y lo desarrolla de una manera bastante madura, así sea acelerada. Si solo podés leer uno de estos tres cómics o cualquier cómic de Avatar, me parece que es este, no solo porque cronológicamente es el primero, sino porque abre la discusión al tema de Avatar e incluso ayuda un poquito a Korra con todo el tema de Ciudad República y demás. Siguiente. La Búsqueda originalmente iba a ser una película para TV, pero naturalmente Nickelodeon al principio le dijo a los creadores de la serie que sí, para luego decirles que no, dejando el cliffhanger de la madre de Zuko colgando por años. Efectivamente, el segundo cómic de esta trilogía de Dark Horse trata sobre lo que pasó con la ex esposa o la ex señora del fuego, por así llamarla, a la que llamaremos de acá en adelante por su nombre, Ursa. Lo interesante, por lo menos para mí, fue la estructura en dos tiempos que presentó el cómic. Por un lado, vemos el camino de Zuko y el resto del grupo siguiendo los rastros
rastros de dónde podría estar su madre, y en paralelo, de forma intercalada, vamos aprendiendo la vida de Ursa desde que es chica hasta el punto final donde se encuentran ambas historias. Está muy bueno, porque aunque Zuko va aprendiendo cosas de su madre, nosotros como lectores terminamos sabiendo mucho más que los personajes al final. Tenemos la imagen completa, mientras que ellos les dejan un velo de misterio. Ahora, en la historia que ocurre en el presente, por así decirlo, por razones que no voy a spoilear, Azula debe acompañarlos en el viaje, y realmente me alegra mucho porque es una de las cosas que hacen más interesante esta parte de la historia realmente. Onda, te venden que el cómic va a ser el show de Ursa, pero realmente es explorar el vínculo de Zuko con Azula. Y además lo hacen de una forma bastante copada, porque las dinámicas son muy tensas todo el tiempo en la lectura, porque Azula está tan inestable mentalmente que puede tener arranques de locura violenta e intentar matar a todo el mundo y después desactivarse en un segundo y quedar en un trance, porque sí, siempre porque sí. El cómic realmente te vende con su arte, con su forma de panelear, que en todo momento que el estado mental de la mina está muy mal y que está como al borde de caer un abismo de locura todo el tiempo. Entonces vos nunca estás tranquilo, porque Azula puede ayudar a los personajes o de la nada, en cualquier momento, empezar a escuchar voces e intentar matar a todo el mundo para dejar de escuchar esos gritos que en la realidad no existen. Literalmente esquizofrénica, y es fascinante en ejecución. De hecho, es espectacular que la persona con la que se articula Zuko para intentar resolver emocionalmente esto es Sokka, a quien vimos crecer en el rol del hermano mayor responsable a lo largo de la serie animada. Posiblemente lo que más me gusta entre dinámicas nuevas más allá de Azula dentro de este cómic en su etapa del presente. Mucho más que eso no puedo explicar sin spoilear, cosa que no voy a hacerlo porque si bien tiene falencias no es una mala lectura, creo que vale la pena. Lo que sí te puedo decir sobre el destino de la madre del nuevo Señor del Fuego es que mínimo como calificador es un destino controversial. A mí no me terminó de convencer, si te soy honesto, más que nada porque las mecánicas que llevan a construir el escenario se sienten bastante forzadas, pero por lo menos respeto mucho que fue una resolución poco tradicional, para nada predecible, y está bien, es una buena historia, podría ser mejor, muchísimo mejor, pero valoro su estructura narrativa y que intenta hacer algo distinto. Pero bueno, vamos con La Grita es el cómic final y no tengo mucho que decir, como que ninguno de los tres cómics es malo per se, pero como que con cada historia se desinfla un poco cada ejecución, y acá The Rift es a mi criterio la entrega más floja. A ver, está bueno que retoma esos sentimientos de Aang en La Promesa, de que siente que su cultura está muerta, junto a unos acólitos, intenta revivir sus tradiciones, reexplorarlas, y está bueno, acá hay una idea interesante, porque incluso acá Aang entra en tensiones con Toph, que al ser una Beifong estuvo toda su vida acostumbrada a que le hagan hacer ceremonias porque sí, sin explicarle nada. Entonces no puede aceptar que Aang quiera seguir una tradición de forma mecánica sin saber el tema de fondo, porque incluso el Avatar no conoce el lore de las ceremonias, porque cuando era chico no les daba pelota porque era un nene. Él pensaba que iba a tener tiempo para crecer y valorar lo que sería toda la construcción folclórica detrás de las prácticas. Está muy bueno porque explora la idea de las fechas conmemorativas y que seguimos tal vez el rito de la celebración sin saber de fondo lo que pasó o lo que estamos celebrando. Es un tema, de nuevo, actual. Después, en el medio, hay toda una discusión con los procesos de industrialización sobre tierras sagradas. Entonces, volvemos a la discusión del avance de la industria versus el balance de la naturaleza y los espíritus. Algo redundante porque ya medio que lo habíamos visto en el pasado, en la historia animada. Pero bueno, por lo menos la historia de estos espíritus que exploramos acá está buena, es distinta, es un tanto deprimente, pero relativamente bien ejecutada. Lo que más me rompe las pelotas es lo rápido que avanza la tecnología en el mundo de Avatar, demasiado. Onda, mirá ese autoelevador, es del siglo XXI, es uno que te encontrás acá, no es algo que encontrés en una época que está tanteando la revolución industrial, no puede ser. Finalmente, esta historia explora nuevamente el vínculo de Toph con su padre. Está bueno que luego de su crecimiento como personaje central en la guerra contra el Señor del Fuego y haber crecido y cambiado, logramos una interacción diferente con el señor Beifong. No sé si mejor necesariamente o más saludable, pero definitivamente distinta. Una conversación que ha evolucionado al mismo tiempo que estos dos personajes han cambiado. Así que está bien, de vuelta. Prioridad baja, es una historia medio de relleno, pero zafa. Las tres historias de alguna manera logran entender lo que la serie animada hizo y toma eso como cimientos para construir situaciones totalmente
totalmente nuevas, o relativamente nuevas en algunos casos, y se valora mucho. Pero bueno, esa es la trilogía original de Avatar de Dark Horse, 3 entregas que están buenas. Como ya dije, para mí La Promesa es la mejor y mataría porque fuera una película o una miniserie que pueda extender y dejar respirar algunas ideas tan potentes, puliendo un poco más así la historia. Pero bueno, en su lugar tuvimos genérica pero qué, la película. Así que nada, después de una serie de Korra con muchas irregularidades y una película que no está mal pero no sale de lo típico, de lo esperable, fue una grata sorpresa que encontré finalmente en estos cómics lo que se siente como los cimientos de una secuela real del Último Maestro del Aire.